alegra mucho estar con ustedes en esta mañana. Les amamos mucho. Cada vez que venimos a Cartagena es llegar a casa. Y gracias por su amor, por hacernos sentir parte de esta familia hermosa. Bueno, en esta mañana queremos compartir una serie, una temática, haciendo referencia un poco a lo que está sucediendo en nuestra nación, lo que Dios está haciendo en nuestra nación. Sé que en repetidas ocasiones el pastor Iván les habla sobre la tribu de Isaacar, aquella que es entendida en los tiempos. Necesitamos entender el tiempo de Dios, necesitamos conocer en dónde hemos estado, de dónde venimos, lo que Dios está haciendo ahora y hacia dónde nos va a llevar como un pueblo profético, un pueblo de la palabra de Dios. Conocer toda la historia, el poder de la historia transformadora de la palabra de Dios, que es la efectiva para transformar vidas de personas y traer libertad no solo a individuos, sino a familias y a naciones, para que podamos establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra mientras Él viene, porque cuando Él venga pues será la plenitud, pero nos ha dejado acá para establecer su reino. A la salida nos saludamos. Hay tanto tema para dar, y uno de los énfasis que Dios nos dio a través del apóstol Marci desde el año pasado para este año es para un tiempo como este. Aún mismo ni comprendíamos totalmente lo que Dios estaba hablándonos, pero a través de este proceso hemos visto que este es el tiempo de Dios para un tiempo como este. Dile al que está a tu lado, para un tiempo como este. Para un tiempo como este Dios nos tiene, y vamos a trabajar 3 temas como el Señor nos va guiando. Lo vamos a tener en los 3 servicios y lo vamos a estar grabando tanto en video, y ya lo estoy grabando en audio, 2 aquí y 1 en la tarde en el sur. Discipulando la nación, transformando la cultura. Discipulando la nación, transformando la cultura. Necesitamos entender, si tú me vas ayudando allá por ejemplo, que no coges de aquí, necesitamos entender que Dios tiene una visión de nación. Dios es un Dios de nación, y el primer texto es Génesis 12 del 1 al 3. Y haré de ti una ¿qué? Una nación. Y mire con qué termina: con familias. La familia es la base de una nación, y como está la familia, estará la nación. Entonces, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Subraye su Biblia, prenda su Biblia. La palabra clave: familia y nación. Dios es un Dios de la familia, pero Dios es un Dios de la nación. El segundo punto que necesitamos ver está en Mateo 28. Lo hemos leído bastante y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada, ¿en dónde? En el cielo, y ¿en dónde más? Y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario que entendamos que el poder y la autoridad que Dios le ha dado, tomó Jesús y le dio a su iglesia, es una autoridad que está en los cielos y en la tierra. Es para ejercer ese dominio, ese poder y esa autoridad en los cielos y en la tierra, que se establezca aquí en la tierra. ¿Para qué? Para discipular naciones. Discipulamos los individuos con el propósito de alcanzar y discipular una nación. No podemos quedar o pensar solamente que el discipulado es individual.
que va enfocado solo a la persona. El discipulado, por lo que vemos aquí en lo que Jesús mismo le habló a sus discípulos, ese discipulado se extiende a la nación, debe afectar la nación. Si estamos viendo de que un discipulado no está afectando la nación, tenemos que evaluarnos, examinar, porque es lo que Jesús encomendó a sus discípulos. Una de las cosas que tenemos que tener clave en este tiempo es tener la perspectiva correcta del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos muestra a un Dios que piensa en nación, pero el Nuevo Testamento nos da la perspectiva de Jesús recuperando y restaurando el plan del Nuevo Testamento, pero también nos da el plan de una historia feliz en él. ¿En dónde ha estado el problema por el cual la iglesia no está discipulando la nación? O toma uno o abandona el otro, o olvida uno y abandona el otro. ¿En qué sentido? Cuando pensamos en Jesús, solamente lo vemos con mentalidad de ¿qué? Mentalidad de un Dios que me trae salvación, me trae restauración personal, y lo que me espera es el retorno de Jesucristo, y comeremos y beberemos y disfrutaremos de la eternidad. Pero Jesús vino a la tierra a restaurar toda la ley. Jesús no vino a abolir la ley. Entonces, hablar de discipular la nación es hablar de traer el plan y la intención de Dios de la restauración de todas las cosas. La iglesia ha estado bloqueada. Dígale al que está a su lado: necesitamos desbloquearnos. Y necesitamos tomar el papel completo. Dígale: necesitamos tomar el papel completo. Las intenciones de Dios tienen que ver con ver naciones restauradas. Hoy en día solamente lo que hay en el corazón de la gente es fatalismo. Solamente lo que está esperando es el anticristo. Esto se está poniendo peor, esto va de mal en peor, y entonces lo que tenemos que hacer es evangelizar. Esa es la única tarea, ganar almas, evangelismo. Pero necesitamos restaurar de nuevo en el corazón de la iglesia la mentalidad completa de lo que es el individuo, pero también la nación. Vamos a ver la Gran Comisión desde dos perspectivas. La primera que más conocemos y la que más repetimos es la Gran Comisión de la redención, la que está en Segunda de Corintios, bueno, y el mandato que leímos ahora de ir y hacer discípulos. Sigue, mi hermana. El mandato de la Gran Comisión que lleva a la redención y la restauración del individuo, de que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y que el reino de Dios viene y se establece en el corazón de cada persona, cuando viene por el nuevo nacimiento, una comunión y aceptar la obra de Jesucristo, no solo como el Mesías, porque debemos también entender y ampliar que Jesús no vino exclusivamente a salvar al individuo. Jesucristo vino a ser el Señor. ¿Qué significa ser el Señor? Significa que Él vino a establecer un reino, porque el Señor significa que Él es el Rey, y si Él es el Rey, es el que trae un gobierno, su autoridad, sus leyes a un territorio que empieza primero en el corazón de la persona y trae la transformación, pero no se queda allí, debe extenderse aún más. Y luego viene el mandato cultural. ¿En cuál se ha centrado más la iglesia? ¿En el Redentor o en el Creador? La iglesia se ha centrado más en el Redentor y ha descuidado el Creador, o es lo que conocemos como la comisión creacional, o el mandato cultural, o el mandato de desarrollo. Génesis 1:26 al 28. Y los creó Dios a su imagen y semejanza, y Dios les dio un mandato. En Génesis 2:15, escríbalo, en Génesis 2:15, Dios le da al hombre una tarea, y es que lo pone en el huerto del Edén y le dice: cultive la tierra. La palabra cultivar es la misma raíz de la palabra cultura. Lo que Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva es: formen cultura, desarrollen cultura. No solamente la necesitamos ver desde la mentalidad de agricultor. Dios le estaba diciendo: te he puesto sobre la tierra para que desarrolles
cultura. ¿Usted está en un qué? Culto en este momento. Entonces, la palabra culto es la misma raíz de cultura. Entonces, estamos creando ¿qué? Cultura, y la cultura refleja al Dios que adora. La nación mostrará al Dios al cual está adorando. Entonces, dos tareas, diga conmigo dos tareas. La comisión creadora y la comisión redentora. Respecto al mandato cultural, cuando Dios creó al hombre y la mujer en el huerto, les dijo: fructifiquen, multiplíquense, gobiernen la tierra, ejerzan dominio. Y es el propósito por el cual Dios nos puso aquí. Así que es donde debemos entender que nosotros estamos aquí para que en todas las cosas que hagamos mostremos el gobierno de Dios. Cuando puso a Adán en el jardín, no era solamente para que lo labrara, como decía ahora Luis Fer, es para que ejerciera todo lo que refleje a su creador, labrando, cultivando, extendiendo y generando una nación, una civilización, una cultura que muestre todos los atributos de Dios. Así que ahí es donde debemos ir integrando que si Dios nos puso aquí en la tierra, es para ejercer y establecer lo que es en los cielos. Nos puso aquí como administradores, como co-creadores. Dios puso al hombre, había creado todas las cosas, pero ya estaba todo terminado. No, porque nos puso aquí para extender, porque como nos hizo a su imagen y semejanza, ¿quién es el creador? Dios. Y si nos hizo a su imagen y semejanza, ¿qué significaba? Que nosotros tenemos también atributos creativos, que con todo lo que creemos, que iniciemos, innovemos, estamos estableciendo su belleza, mostrando su gloria en todo lo que hacemos. En el segundo servicio vamos a ampliar solamente ese concepto. ¿Qué es el mandato cultural? ¿Cuál es la perspectiva? Porque tenemos posgrados en el mandato evangelístico, pero nos hemos quedado en el mandato cultural. Necesitamos entender entonces que hay tres instituciones divinas y diseñadas por Dios. ¿Cuáles? ¿Cuál es la concepción bíblica de la sociedad? Tres instituciones donde Dios es autoridad. Número uno, el individuo. El individuo es parte del diseño de Dios y está dentro de la familia, dentro de la iglesia y dentro del Estado. La iglesia necesitamos entender que Dios ha diseñado a cada una de ellas, son parte de su diseño, le ha dado jurisdicción, le ha dado funciones y le ha dado límites. ¿Cuál ha sido el problema? ¿En cuál de las tres considera usted que como iglesia hemos hecho más fuerza? Número uno, ¿en la familia? Sí. Número dos, ¿en la iglesia? Sí, pero número tres, ¿en el Estado? No hemos hecho fuerza. Necesitamos recuperar la cosmovisión bíblica de cada una de ellas. Es que, perdón, quiero que me entiendan esto. Este es un seminario de cinco días. Lo que vamos a hacer en los tres servicios es dar un capturar la visión. No pretendemos profundizar en cada uno de ellos. ¿Cómo entonces Dios disipula, cómo Dios construye una nación? Bueno, vamos a ver cómo estableciendo el gobierno de Dios en el individuo, y este individuo cumpliendo el propósito de Dios y el diseño. Es una palabra que debemos estudiar a profundidad y buscar en la palabra, en la Biblia, cuál es el diseño de Dios para el individuo a nivel personal, el diseño de Dios en la familia, en la iglesia y en el Estado, porque es la manera como Él va a establecer su gobierno, su autoridad en una nación que vamos a ampliar. Miremos algo allí. ¿Cuál ha sido el problema hoy en día en la sociedad? Número uno, que algunas de estas tres instituciones diseñadas y planteadas por Dios quiere ocupar la jurisdicción que le pertenece a cada una de la otra, ¿cierto? Entonces necesitamos ver el patrón de Dios. ¿Cuál es el patrón de Dios? Y vamos a hacernos esta pregunta: ¿cómo Dios construye y disipula una nación? ¿Cómo Dios construye? Si el diseño de Él
son las naciones. Una de los salmos dice: pídeme y te daré por herencia. ¿Quién puede dar las naciones? Dios. Hechos 17, versículo 26, 28 y 26, 27, 28 y 29, estúdielo, escríbalo. Habla de que Dios es el que ha creado las naciones. Él ha determinado los límites de cada una de ellas. No es solamente lo que la historia nos quiere contar con respecto a las naciones. Necesitamos ver la providencia de Dios en las naciones, cómo Dios ha operado en la historia para ver históricamente la mano de Dios en Europa, pero también verla en Latinoamérica. En la segunda clase y en la tercera vamos a hablar sobre la historia providencial de Dios. ¿Por qué Latinoamérica? Yo quiero que usted salga hoy de este servicio, que Latinoamérica en este momento es el mover de Dios para las naciones. Latinoamérica es el mover de Dios para las naciones. Entonces, ¿cómo Dios construye una nación? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos sobre Israel, ¿a qué comparamos a Israel? Por lo general, lo comparamos con la iglesia. Exacto. Y hemos dejado de ver Israel como lo que Dios lo levantó, una nación. Pero cuando nosotros vemos a Israel como lo que realmente es, una nación, y lo que Dios estableció en esa nación, entonces vamos a ver cómo es que se va a discipular y a levantar naciones conforme al diseño de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Israel? Le dio a Moisés para que llevara a su pueblo y le dijo, y después le habló a Abraham, le había hablado antes a Abraham que iba a ser de él una nación. ¿Qué fue lo que Dios le dio primero? Su palabra. Debemos ampliar y entender que la palabra de Dios no solamente aplica para el ámbito espiritual, las leyes que gobiernan el individuo, sino que también aplican para el ámbito de levantar una nación. En la palabra de Dios hay leyes civiles, leyes de sanidad, leyes para la justicia, leyes que aplican, y todo está basado en la palabra, lo que Dios le habló a él. Ajá. Y también le dijo, cuando habló a Moisés y lo sacó de la esclavitud, que le dio una promesa, le dio su palabra y le dijo: mi presencia irá contigo, ¿cierto? Entonces, para levantar y discipular una nación necesitamos, número 1, la palabra de Dios. Número 2, su presencia para establecer el gobierno en todas las leyes que aplican a una comunidad, a una sociedad, a una nación. Deuteronomios 4, 5 al 8. Una de las cosas que Dios está despertando es volver a los primeros 5 libros de la Biblia y volverlos a ver sin las gafas gnósticas. Vamos a hablar sobre cuáles las gafas gnósticas, cómo hemos estado leyendo la Biblia, qué es el gnosticismo. Pero vamos a mirar ahora, si Dios tenía una nación, Dios quería levantar una nación modelo. Dios quería que esa nación modelo, 3 millones de personas, entiéndame esto, 3 millones de personas salen de Egipto con un propósito. ¿Cuál era? Deja ir a mi pueblo para que me adore. La primera ley que Dios estaba demandando allí, ¿cuál era? Una ley de libertad, la libertad de conciencia, la libertad de culto. La libertad de culto. La primera ley era una ley. Entonces necesitamos ver la Biblia con otras gafas. Pero vamos a descubrir ahorita por qué no las podemos ver así. ¿Qué es lo que ha estado enmarcado? ¿Qué cataratas hemos tenido que no nos han dejado ver así la Biblia? Vamos a mirar el 4, 5 y 8. Mire, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y ¿qué dirán? En verdad,
Este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Y qué nación tiene cerca de Dios, tan cerca de ella como esta de nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Entonces, Dios establece dos cosas para formar y establecer una nación. Número uno, ¿cuál era? La palabra. Y número dos, su presencia. Dos elementos que necesitamos mantener en la transformación de una nación. ¿Dónde se ha quedado la iglesia? Ha pasado de solamente concebir y ver que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, pero se quedó ¿en qué plano? En el plano espiritual. Vamos a ver las raíces de dónde se ha formado el gnosticismo y no hemos dejado de actuar y de operar. La cosmovisión, y ese es uno de los temas. Me llamó la atención el video que presentaron para la ofrenda, porque allí vemos claramente lo que Dios ha ordenado a sus hijos que hagamos. Vemos allí cómo esta persona establece el reino de Dios, tanto el mandato de la Gran Comisión, porque habla de que toda persona conozca a Jesús, pero además está estableciendo el mandato cultural, generando cultura. ¿Generando cuál cultura? De trabajo, de emprendimiento, de respeto de las normas, de la palabra de Dios. Trabajo 6 días, descanso 1, del buen remuneración a su empleado. ¿Por qué? Porque todos se benefician de la bendición que Dios da. Está generando una nueva cultura y extendiendo los negocios, y eso es lo que Dios le mandó a Adán en todo lo que hacemos, los negocios, en los estudios, en el trabajo, en todo. Entonces se está estableciendo tanto el mandato cultural, porque está llevando transformación, desarrollo, empleo, extensión y convicción en el individuo, para que a la vez sea buen empleado, buen trabajador, de buena iniciativa, buen padre de familia. ¿Qué significa una nación cristiana? ¿Es pecado perseguir ser una nación cristiana? ¿Usted qué cree? ¿Es pecado perseguir ser una nación cristiana? No. Vamos a mirar un poco. ¿Qué es ser una nación cristiana en medio de la diversidad de las religiones? Porque Dios puso a Israel como una nación en medio de otras naciones. Pero Dios, ¿qué esperaba de su nación? Que pudiera mostrar su inteligencia, su sabiduría en todo aspecto económico, político, cultural. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es una nación cristiana? Debemos levantarnos con el ahínco para levantar una nación cristiana, desde la perspectiva de la familia, desde la perspectiva de la iglesia y desde la perspectiva del Estado. ¿Dios quiere que una nación sea cristiana? Sí, pero entendamos qué es una cosmovisión bíblica de una nación cristiana. Porque a veces pensamos que una nación cristiana es aquella en la que todos sus ciudadanos son cristianos. Y no es precisamente eso lo que es una nación cristiana. Una nación cristiana es aquella que en sus fundamentos, en sus leyes, en su constitución se establecen principios de la palabra de Dios. ¿Son todos sus ciudadanos cristianos? No necesariamente, pero el bien de la ley establecida según la palabra de Dios en una nación afectará a los cristianos y a los no cristianos. Eso es una nación cristiana. Podemos ver como aún Estados Unidos, siglos atrás, con mayor fuerza, ha sido una de las naciones cristianas constituidas, levantadas según el diseño de Dios. ¿Todos fueron cristianos? No. Pero el propósito de Dios es que reflejen desde sus fundamentos el diseño para una nación.
¿Cuál es el fruto de una nación? Una nación que se levanta con los principios de los fundamentos de la palabra de Dios va a mostrar y reflejar, número uno, libertad. La libertad, tanto interna como externa, personal y civil. Dios establece, ¿por qué el evangelio es tan poderoso para una nación? Porque lo primero que Dios determina en la vida del individuo es que el individuo se pueda autogobernar. El autogobierno que Dios ha establecido en el corazón del hombre es determinado por la palabra, por la regeneración del espíritu. Dios despierta la conciencia. La conciencia es legislativa, es judicial y es legislativa. Pablo decía, si mi conciencia no me acusa, Pablo, ¿qué estaba diciendo? Mi conciencia es judicial. Mi conciencia me acusa. Si mi conciencia no me acusa, paz tenemos para con Dios. Pero también decía, no dejen que su conciencia se cauterice. Entonces Dios ha terminado su gobierno en el individuo. El cuadrito que les mostraba empezaba con el individuo, y el individuo, su primer nivel de gobierno es el autogobierno, lo que conocemos como dominio propio. A mayor gobierno interno por la palabra y el espíritu, menor gobierno externo. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo estoy vendiendo estos lapiceritos y que los lapiceritos valen 100,000 pesos cada uno y tengo 10, yo voy a decir, como vivo en un país que se autogobierna bajo los principios de la palabra de Dios, cada uno va a venir, va a coger su lapicerito, paga 100,000 pesitos, y yo cuando llegue miro cuántos se vendieron y yo miro, wow, se vendieron 7, entonces debo tener 700,000 pesos. Pero si yo vuelvo y miro, wow, se vendieron 7, pero apenas hay 500,000 pesos, alguien robó. Entonces el evangelio, mire, yo quiero que usted salga enamorado del poder del evangelio de Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y cuando piensa en poder, piense en una nación libre, justa y próspera, porque el evangelio tiene el poder. El evangelio tiene el poder de levantar hombres con carácter moral. La nación necesita restaurar su moral y su verdad, pero solamente lo da el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces levanta una nación cristiana que proclama las verdades, que proclama sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Bajo este concepto será una nación libre, justa y próspera. Entonces vamos a continuar. Ese gobierno interno, ese es lo que Dios nos dio desde el jardín. El diseño que Dios nos dio del albedrío, de esa libre conciencia, es lo que nosotros debemos desarrollar. Y como iglesia necesitamos, y como padres, trabajar en casa desde aún pequeños, enseñando a nuestros hijos lo que es el gobierno interno, que el gobierno interno no es otra cosa que aquel que se sabe gobernar a sí mismo porque se ha sujetado, se ha humillado a una autoridad absoluta y suprema, es aquel que se puede gobernar. De lo contrario, estaremos levantando siempre en nuestra casa y en nuestra sociedad personas inmaduras, personas débiles de carácter y personas que no se saben gobernar. Y como vemos en la palabra en Timoteo, que dice hacia los requisitos de un anciano, que si no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá entonces gobernar de la iglesia del Señor? También así habla un poeta, Gruti, en lo que habla de que una persona que no sabe gobernar, ¿cómo podrá gobernar una nación si no ha gobernado una región? ¿O cómo podrá gobernar esa región si no ha gobernado una aldea, una parcela, hasta que dice que cómo podrá gobernarse a sí mismo si no se ha rendido a lo absoluto de la verdad y la palabra de Dios? Necesitamos levantar, para poder que haya transformación en cada uno de nosotros, ese autogobierno, esa sujeción absoluta a la palabra de Dios. Y para eso examinarnos como iglesia, en qué áreas nosotros no estamos teniendo suficiente gobierno interno.
dominio propio, en la que esas áreas las hemos rendido a la autoridad y a la palabra de Dios, porque si no estamos viendo naciones como lo que vemos ahora. ¿Cómo vamos a pretender o vemos corrupción en un gobierno cuando de pronto también desde la casa estamos permitiendo evadir normas, evadir tránsito, evadir ley, impuestos, evadir responsabilidades? Entonces, ese es el fruto de lo que estamos levantando, y todo comienza desde el individuo y la casa. ¿Cómo se llama el título de esta enseñanza? Discipulando la nación, transformando la cultura. Entonces, el modelo bíblico para construir naciones libres y prósperas, ¿cuál es? Una nación cristiana es fundada sobre principios bíblicos, donde la verdad bíblica y la ley son estándares para la vida pública, la ley y las instituciones sociales. Entonces, queremos que esto quede claro. ¿Qué es una nación cristiana? Una nación cristiana es la que se funda bajo los preceptos de Dios. Y déjenme ponerle un ejemplo sobre Harvard. Harvard se levantó sobre 3 columnas. En la entrada de Harvard decía lo siguiente: Cristo, la iglesia y la verdad. Pero a partir de 1970 vino un nuevo rector, vino algo que necesitamos descubrir, de dónde la iglesia abandonó la transformación cultural. ¿Y usted qué cree que hay en la puerta de Harvard? Ya no hay Cristo ni la iglesia, solamente ¿sabe cuál hay? La verdad. Pero la pregunta es esta: ¿cuál verdad? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la palabra que el año pasado fue la más catalogada a nivel mundial? ¿Sabe cuál fue la palabra? La posverdad. Entonces necesitamos hoy en día construir bajo la verdad y el fundamento, porque hoy en día tenemos ideologías centradas en el relativismo. Entonces, una nación es la que adopta la verdad, la absoluta verdad de Dios para construir una nación. Si hemos quitado el absoluto de Cristo y su palabra, toda verdad termina siendo relativa, porque la verdad se construye es en el absoluto, que el absoluto es Dios, el absoluto es Jesucristo. Entonces, por eso, al erradicar estas palabras, ya se fundamenta esta universidad y la sociedad y la cultura que vemos ahora en algo relativo, porque han quitado de lado Dios, que es el absoluto, que es la verdad. Bueno, cada nación está construida por una serie de ideas o presuposiciones que están arraigadas a la fe del pueblo. Por lo tanto, todas las naciones tienen una fundación religiosa. Toda nación o toda persona en realidad tiene una creencia religiosa. Así de pronto digan, soy ateo, no creo en Dios. Tiene su creencia y esa es su religión, en la que el Dios que él cree es el mismo, su ciencia o su razón o sus propias explicaciones. Porque cada persona tiene concebida todas sus presuposiciones que lo hacen ver el mundo según los lentes o según esa cosmovisión o según esas ideas ya establecidas en su interior, y según la cosmovisión de los individuos así estará levantada y construida una nación. Una pregunta fundamental para las naciones es: ¿quién es la fuente de la ley en nuestra sociedad? Pregúntese hoy en día: ¿quién es la ley? ¿Quién es la fuente? ¿Cuál es el origen de la ley en nuestra nación? El Congreso es el elemento para legislar, ¿cierto? Entonces podríamos decir que es el hombre, y no está mal porque el hombre lo puede hacer. El problema está: ¿qué hay en el corazón del hombre para legislar? Entonces el problema no es el hombre, porque Dios puso al hombre. El mandato cultural es que el hombre continúe siendo co-creador juntamente con él, siga cogobernando juntamente con él. Pero el problema de nuestra nación es qué hay en el corazón de ese hombre. ¿Qué filosofía, qué pensamientos, qué ideología, qué cosmovisión está construyendo? Porque hoy en día lo que necesitamos ver es de dónde nacen las leyes. Lo vamos a ver en el segundo tema
¿Qué vamos a Hay ver? una frase que hace días escuchando Luis Fernando unas grabaciones de Hugo Chávez, Ahora la vamos a pasar. me llamó la atención en la que él decía pues que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces vemos cómo va girando, que la verdad y lo que quiere establecer no es según lo que Dios dice, sino según la voz de las personas. Y bueno, cómo poco a poco eso se va distorsionando, que aún ni es siquiera lo que dice el pueblo, sino como la persona, al eliminar la verdad absoluta de Dios y su diseño, o se convierte algo según el diseño de Dios bíblico, teocrático, hacia una tiranía, porque usurpa la propiedad interna del individuo, impidiendo que pueda ejercer su propia decisión y su propia elección, que es lo que más como personas debemos defender. Aquellas leyes que coartan la libertad de conciencia, coartan la libertad aún de propiedad, la propiedad de ideas, de iniciativa, no están según el diseño de Dios, porque es lo que Él nos dio y es el mandato cultural. Entonces, vamos a mirar que la palabra de Dios responde a todas las preguntas. La palabra de Dios es el libro de humanidad para construir y levantar naciones libres, justas y prósperas. ¿En dónde ha estado el pero? ¿Dónde nos hemos quedado en preguntas y respuestas con respecto a la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Él me ama? ¿Qué debería hacer para complacerlo? ¿Cómo Él mira mi pecado? ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿A dónde iré después de la muerte? ¿Cómo debo tratar a otros? ¿Cuál es el propósito de la vida y por qué existo? Entonces nos hemos quedado con un cuadro solamente, con una perspectiva o con un segmento de la Biblia. Y vamos a mirar en la siguiente presentación el modelo bíblico. 21 temas que direccionan nuestra vida. La pregunta que yo le haría personal, no necesita decir yo las he leído todas o yo las conozco todas. Mire por un momento las 21 temas en las cuales Dios habla para la vida. Mírelas un momento. ¿Y cuál cree usted? Porque este es un estudio de toda una mañana solamente, mirando cada tema. Entonces, cada una de ellas, mírenlas un momento, porque en la Biblia hay tema para cada uno de estos, hay instrucción. Entonces la pregunta que debemos hacer, ¿estamos leyendo la Biblia completamente? ¿Estamos percibiendo completamente las Escrituras como el libro que ha transformado y le ha dado forma al mundo? Porque solamente hemos tomado la Biblia como un elemento de salvación, arrepentimiento, y nos espera el más allá, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Y no estamos ignorando, porque vamos a ver un temita ahorita de la historia transformada. Entonces necesitamos reordenar de nuevo el modelo bíblico que direcciona totalmente nuestra vida. ¿Desde cuál área? Es como tomar toda la historia, todo el paquete de Dios y aplicarlo en su totalidad en todo lo que Él está interesado que apliquemos. No solamente quedarnos con una porción o un capítulo, como cuando nos prestan un libro o cuando nos cuentan una historia. ¿A quién le gusta ver la película desde la mitad? ¿A nadie? Ah, no, devuélvame, porque a mí me gusta conocer toda la historia. De eso se trata. Nos hemos quedado con una porción de la historia y no estamos ampliándola, viéndola y mucho y menos contando la historia completa, porque esa historia completa tiene el poder para transformar individuos y naciones. Muy bien, discipulando la nación. Dice que la ley de Dios es el estándar y el modelo para todas las naciones, para todas las áreas de la vida personal, política, social. Política, social, la palabra de Dios aplica. La iglesia hemos estado relegadas de todo ese ámbito porque, vamos a verlo más adelante, nos ha invadido ese gnosticismo y hemos satanizado áreas de la vida,
separando lo que es santo y lo que es profano, lo que es secular, lo que es mundano y donde Dios no está. Volvamos un momentico con lo que está diciendo a la anterior. Gobierno, volvamos a la anterior, donde está el cuadro de los 21 temas. Una de las cosas donde más nos hemos quedado como iglesia y que sentimos que el Espíritu de Dios nos está llevando, por su gracia, dice que nos lleva de gloria en gloria. Amén. Y su gracia nos está permitiendo ver, y hemos tomado un compromiso como nación. Dios nos tiene liderando ciertos entrenamientos en la nación, donde número uno, estamos percibiendo y entendiendo lo que es la cosmovisión bíblica. Número dos, entender la cosmovisión bíblica de cada una de las esferas de asignación que Dios ha dado. Pero número tres, tomando acción. Una de ellas es mirar el gobierno. Entonces la primera pregunta es, ¿Dios ha diseñado el gobierno civil? Sí. Número dos, ¿Dios le ha dado funciones específicas al gobierno civil? Sí. ¿Cuáles son ellas? Necesitamos descubrirlas. La función del gobierno civil es protección, principalmente. Necesitamos entender la cosmovisión bíblica del gobierno civil. Número 3 o 4, Dios dice cómo levantar y escoger los individuos que deben representarnos en el gobierno civil. Sí, Deuteronomio número 1. ¿Nos muestra su carácter? Sí. ¿Nos muestra una democracia para escoger? Sí. ¿En dónde ha estado nuestro problema, amados? Claudia hizo una pregunta. Cuando miramos a Israel y leemos la Biblia, siempre la asociamos ¿con qué? Con la iglesia. Pero necesitamos redescubrir el diseño de Dios para el gobierno civil. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esto nos lleva a levantar y redescubrir el papel y el rol que tenemos como individuos. Todos podemos desarrollar el mandato cultural. Todos. Dios nos ha dado una asignación. Entonces, Dios es rey de toda la tierra. Dios crea individuos y los establece en 3 instituciones. Ya lo hemos visto. Y es el deber de los gobiernos tomar su palabra como ley. Los gobernantes civiles deben ser ministros de justicia. Le hago una pregunta. ¿Cuál es más importante para Dios? ¿El alcalde o el apóstol o el pastor? En Romanos 13 habla del gobierno civil como ministros servidores. Ministros. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Qué rol necesitamos redescubrir? El tercer tema que vamos a dar es sobre la reforma. Y vamos a mirar cómo la reforma trajo gran impacto en la nación. Y traje un video de 1:20, pero vamos a ver 8 minutos de una historia transformadora, en la nación. Entonces, la ley de Dios habla toda la vida y da un significado práctico para edificar las naciones. La ley de Dios transformó a Israel, a un pueblo de esclavos, a ser una gran nación. Las naciones a través de la historia han cambiado y bendecido hasta el grado que ellas han aplicado toda su palabra a todas las esferas de la vida. En ese punto número 2 sobresale y llama la atención. Hemos creído por las cosmovisiones que la vamos a ver en el segundo, que hay naciones ricas y naciones prósperas y naciones pobres, que entonces las naciones ricas envíen donaciones y ayuden a los pobres, ¿cierto? Lo que Dios habla y lo que Dios hizo es que de una millonada, 3 millones de esclavos, levantó una gran nación, una nación próspera y una nación rica, que no tenía nada, pero que tenía el diseño de Dios, la palabra de Dios y el mayor tesoro que Dios le ha dado a cada persona:
sus ideas, la creatividad que Dios puso aquí. Entonces, como por la palabra de Dios, cuando nosotros la llevamos, la compartimos y la enseñamos a aplicar a toda la vida de la persona, es la mayor riqueza para que esa persona saque el potencial, saque el diseño que Dios ha puesto en él y realmente levante su familia en riqueza, en prosperidad conforme al diseño de Dios. Entonces, ¿cómo la palabra aplica para transformar y levantar naciones ricas? Nosotros vemos como África hoy se habla de toda la evangelización y todo el porcentaje alto de cristianismo, pero ¿qué sucede? Sigue la pobreza más impresionante. ¿Por qué? Porque hemos caído aún mismo como iglesia en un asistencialismo en el que no estamos aplicando el principio y el diseño de Dios para la persona. Pobrecitos hay que ayudar. Necesitamos es llevar como el individuo, esa palabra individualidad, lo que Dios puso en cada uno, que esa persona crea lo que Dios puso en cada uno y desarrolle lo que tiene para salir de la esclavitud y de la pobreza. Hoy vamos a descubrir en el tercer tema por qué estas naciones que estamos nombrando, por qué estas naciones, el anterior, por favor, Israel, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos y sur de Corea, son naciones prósperas. ¿Cuáles son sus bases fundacionales? ¿Cuáles fueron sus bases fundacionales? ¿Qué se celebra el 31 de octubre? No, eso es lo que la iglesia siempre ha tenido. Este año, el 31 de octubre, celebramos los 500 años de la Reforma. En 1517, pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció. Entonces vamos a ver en el tercer tema la luz que vino sobre la nación, la luz que trajo y qué produjo en las naciones como estas que estoy nombrando. Uno de los temas que vamos a ver es cómo Norteamérica, estando en el mismo continente, indios siendo descubiertas paralelamente, porque una nación sí es próspera y Centroamérica y Suramérica no lo es. ¿Cuáles son sus bases fundacionales? Necesitamos redescubrir las bases fundacionales. Entonces, tercer tema va a ser a ese. Entonces vamos a mirar una parte final de este bloque. ¿Hasta qué horas tenemos? 10, pero tú me dijiste es un secretico. Muy bien. Los que a las 10, sí, estamos en el segundo. Son 104 diapositivas, vamos en 21. Vamos bien. Vamos a mirar una historia. Todas las naciones se han construido sobre una historia que puede traer libertad, una historia que puede traer transformación o una historia que puede traer esclavitud y fatalismo. Las naciones están construidas sobre historias. La iglesia tiene una historia para contar. Hermana, ¿puede empezar a avanzar? Si para el segundo servicio me consiguen un cosito, sería una bendición. La historia transformadora. Un cosito es un señaladorcito aquí. Un cosito. El cuchiflí, como dice por ahí alguien, el cuchiflí. Esta historia tiene el poder para sacar comunidades de la pobreza y edificar naciones. Tenemos reseña de esta historia. ¿Cuál es esta historia? Mira, hay algo que tenemos que pellizcarnos. El pueblo de Israel, ¿qué era lo que Dios más le repetía para que hiciera? Que le contara a sus hijos y a su generación todos los hechos, y esto lo repetirás y los repetirás continuamente. ¿Cuál era el propósito? Que reconociera a Dios en su historia. Y por eso el pueblo de Israel conserva toda esa tradición y esa práctica. ¿Por qué? Porque el que conoce de dónde viene, sabe
hacia dónde va, el poder de la metanarrativa, el poder de contar y narrar la historia, porque la gran historia es la historia de Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una historia dentro de su historia, pero la metanarrativa, la historia completa es la historia de Dios. Y cómo hoy en día, tristemente, esa parte la hemos sacado de nuestras vidas y de la propia educación. ¿A quiénes de ustedes sus papás les contaba sus historias, cómo empezó, cómo llegó? A mí me encantaba que mi papá se pusiera, a veces se iba a la luz, y a contarme de dónde salió, de dónde vino, cómo llegó de Caldas al Valle, y su historia y cómo iba de finca en lugar. Todo eso me llevaba a apreciar lo que Dios había hecho con mi papá, porque estábamos aquí, lo que nos enseñaba y valorábamos. Hoy en día hemos perdido el contar la historia. Hoy en día en los colegios ¿se enseña historia? No se enseña. ¿Sabe por qué? Porque quieren llevarnos y cada vez se levantan generaciones que conocen menos de todo lo que han vivido, de toda su trayectoria. ¿Para qué? Para que cualquier bus les sirva. Entonces necesitamos entender que tenemos una historia poderosa, la historia de Dios. Y toda esta semana estuvimos en un seminario que me encantó, en la que este conferencista contaba la historia de Dios providencial en su nación. Y tengo el reto de ponerme a investigar cuál es la historia en nuestra nación, porque a mí me dieron historia, a mis hijos no le dieron historia. Ya en la educación, saber cómo fue, quién conquistó, dónde vino. Sé que tenemos una historia, no se menciona a Dios, ponernos en la tarea de investigar los misioneros, quienes llegaron, quienes obraron para bien en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque es recordar y reconocer que Dios es el soberano y que Él es providencial en lo que sucede hoy en día y en lo que hará. Entonces, para que las naciones sean libres, ¿cómo vamos a edificar naciones que sean libres y no esclavas? Contando la historia. Que sean compasivas y no crueles. Que sean justas y no corruptas, contando toda la historia de Dios en nuestra nación o desde el origen. ¿Dónde comienza la historia de Dios? ¿Dónde comienza la historia de Dios? En el principio, Dios. Vamos a hacer un salto porque quiero que se vean algo. Basado en esta historia, ¿dónde comienza nuestra historia y dónde termina nuestra historia? ¿Dónde comienza nuestra historia? Nuestra historia empieza Génesis 1:1. en Génesis. En el comienzo termina? Dios. ¿Y termina en dónde? En Apocalipsis. No nos vamos a quedar ahorita en esto, porque quiero mostrarles un video al día. Entonces, en el segundo bloque, vamos a reiniciar desde la historia. Pero permíteme contarle de un pueblo que tuvo una historia y tiene una historia. Cuando se dio la reforma en 1517, la reforma afectó con su historia transformadora, afectó un grupo que se llamó los puritanos. Ese grupo de los puritanos tenía en su corazón levantar una nación, porque esta es la gran pregunta: ¿por qué Centroamérica y Suramérica no son tan prósperas como lo es Norteamérica y lo fueron los países como Irlanda, Bélgica, Suiza? Pues necesitamos redescubrir la reforma y cómo la reforma protestante trajo gran impacto a las naciones, desde todo énfasis científico, cultural, político, educativo. Eso lo vamos a ver. Pero el video que les quiero mostrar nace de la historia de algo que se llamó los peregrinos. Los peregrinos que salieron con algo en mente, salieron con mentalidad de salir a fundar y establecer una nueva nación. Entonces, los peregrinos, cuando salieron desde Holanda, salieron con algo único y exclusivo en su mochila. ¿Sabe qué era? La Biblia. ¿Qué hicieron en el barco?
Y deberíamos hacer un foro en estos 12 días que vamos a estar aquí para que se vean la película completa. Porque la película trae transformación profunda a nuestro corazón. Y si no, se la dejo al pastor Iván para que se la vean después. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Con la Biblia crearon la constitución de la nación en el barco Mayflower. Crearon pactos. Entonces, cuando llegan a fundar Estados Unidos, ellos toman como referencia el dejar un monumento para recordar sus fundamentos con que se levanta esa nación. Entonces, el segmento que le voy a pasar y voy a finalizar este tiempo son de 8 minutos. Ese video muestra lo que se llama la matriz de la libertad. ¿Cómo son los fundamentos? ¿Por qué está este documental? Este documental existe con Ricky Cameron, para no enredarme, Cameron. Sí, no es Cameron Díaz. Steve McDowell, que es el coproductor de esta producción, estuvo la semana pasada con nosotros en Cali y me la regaló, aunque yo ya la conocía desde el año pasado. Pero ¿qué le quiero dejar? Vamos a encontrar la matriz para restaurar y construir o restaurar una nación. Entonces, demoró 70 años hacerla. 70 años hacerla y fue hace más de 120 años. Por favor, prestemos mucha atención a este seminario. El tema que estamos dando se llama Discipulando la nación, transformando la cultura. Hemos sido expertos en hacer guerra en los aires, pero hemos abandonado la guerra cultural. Dios es Dios de lo de arriba como lo de abajo. Y el llamado en que Dios nos tiene en este tiempo es recuperar las bases fundacionales con las cuales se levanta una nación. Dios te ha puesto en un lugar, así seas ama de casa, estás construyendo y haciendo tu mandato cultural. Si Dios te ha puesto en el gobierno, Dios quiere que tú hagas el mandato cultural. Si eres un educador, y ese tema lo vamos a ver ahorita en el segundo bloque. Solamente quiero que levante su mano derecha. Señor, tú nos has llamado a edificar y levantar naciones. Tú nos has dado un mandato para desarrollo, un mandato cultural, pero también nos has dado un mandato evangelístico. Señor, gracias por dejarnos el modelo de tu palabra, con la cual se edifica una nación, la economía, el gobierno, la filosofía, la crianza de los hijos. Señor, hay tanta riqueza en tu palabra. Padre, te pedimos que sigas por tu espíritu alumbrando nuestro entendimiento, porque tú dices que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, despierta y despierta en cada uno de los que estamos aquí un mayor apego por la palabra, que podamos rescatar el principio de solo la escritura, la fe, Señor, pero el apego por la palabra, Señor, porque en la palabra está todo el potencial, todas las semillas de libertad, todas las semillas de justicia, todas las semillas de prosperidad. Señor, permítenos volver con más ahínco a las escrituras, porque en ella tienes diseños divinos para las naciones y mi familia. Señor, yo te pido que volvamos a la palabra con mayor ahínco, Señor, que al salir de este servicio
quede algo en nuestro corazón. El poder que tienen las Escrituras para salvación, pero también para transformación. Que renovemos nuestra mente, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad tuya. Padre, gracias por la iglesia. Gracias por el llamado que tiene la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, porque tú has puesto la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Señor, yo oro por la iglesia de Cristo en este lugar. Oro por la iglesia de Cristo en este departamento, en esta región de la costa. Oro, Señor, para que juntos podamos ser lo que tú has diseñado en ella, Señor. Que podamos mostrar la sabiduría, que podamos mostrar la inteligencia, que podamos mostrar que el evangelio es poder para todo aquel que cree. Señor, yo oro por una impartición sobrenatural de transformación, de renovación en Cristo Jesús. Padre celestial, y así como tú levantaste a Abraham, un solo hombre, y con un solo hombre levantaste una nación, quiero que cada uno de los que estamos aquí, ahí con su mano levantada, podamos decir: Señor, yo soy y yo seré este hombre o esta mujer que tú usarás para levantar una nación libre, próspera y compasiva, estableciendo tu autoridad en mi vida y en todas las áreas y lugares donde yo esté. Y así como en Abraham hiciste benditas todas las familias de la tierra y todas las naciones, lo harás conmigo. Aquí estoy, Señor. Úsame para levantar una nueva nación para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Y quédate allí.